Hace muchísimo tiempo, antes de que el gran diluvio cubriera la tierra, el mundo se había convertido en un lugar lleno de violencia, oscuridad y maldad. Nadie imaginaba que muy pronto el cielo se abriría como jamás había ocurrido en toda la historia de la humanidad. Pero, mientras todos ignoraban la advertencia, un hombre llamado Noé estaba a punto de cambiar el destino del mundo para siempre. La humanidad se había llenado de violencia y oscuridad, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero entre toda aquella oscuridad existía un hombre diferente, llamado Noé. Noé era conocido por su bondad y por mantenerse fiel a Dios en un mundo corrompido. Entonces, una noche silenciosa, Dios habló con Noé y le reveló un terrible mensaje. El cielo enviaría un diluvio gigantesco que destruiría todo sobre la tierra. Dios ordenó a Noé construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a los animales. Sin perder tiempo, Noé comenzó a construir el arca delante de todos. Muchos se burlaban de Noé porque jamás habían visto lluvia caer del cielo. Pero día tras día, el arca comenzó a elevarse como una montaña de madera sobre la tierra. Entonces, ocurrió algo que dejó a todos completamente sorprendidos. Las enormes puertas del arca comenzaron a abrirse, mientras el cielo se volvía más oscuro. Noé reunió a su familia y juntos entraron en el arca antes de que comenzara la tormenta. Entonces, el cielo se abrió por primera vez sobre la humanidad. La lluvia cayó con una fuerza jamás vista y la tierra comenzó a inundarse rápidamente. El arca comenzó a levantarse lentamente mientras el agua cubría toda la tierra. Dentro del arca, los animales permanecían inquietos mientras la tormenta rugía afuera. Durante días y noches, la lluvia no dejó de caer sobre el mundo entero. Las montañas más altas comenzaron a desaparecer bajo las aguas del diluvio. El mundo antiguo había desaparecido completamente bajo el juicio del cielo. Pero dentro del arca, una nueva esperanza seguía viva en medio de la oscuridad. Después de muchos días, la lluvia finalmente comenzó a detenerse lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio regresó al mundo cubierto por agua. Entonces, Noé decidió enviar un ave para descubrir si la tierra había reaparecido. El ave voló sobre las aguas interminables, buscando algún lugar donde descansar. Pero todavía no existía tierra firme sobre la cual pudiera detenerse. Días después, Noé envió nuevamente un ave hacia el horizonte lejano. Cuando la paloma regresó, traía una pequeña rama verde en su pico. Noé comprendió que las aguas finalmente estaban retrocediendo sobre la tierra. Poco a poco, el arca quedó descansando sobre la cima de una montaña gigantesca. Después de tanto tiempo, las puertas del arca finalmente volvieron a abrirse. Uno por uno, los animales comenzaron a salir hacia la nueva tierra que había sobrevivido al diluvio. La familia de Noé observó el nuevo mundo con lágrimas de alivio y esperanza. Entonces apareció una señal maravillosa que jamás había sido vista por la humanidad. Dios prometió que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio como aquel. La tierra comenzó lentamente a llenarse nuevamente de vida y esperanza. Las generaciones futuras recordarían para siempre la historia del arca y el gran diluvio. El arca permaneció sobre la montaña como símbolo eterno de obediencia y fe. Y así comenzó un nuevo capítulo para la humanidad, bajo un cielo completamente renovado. Muchos años después, las personas todavía observaban el cielo recordando el gran diluvio. La historia de Noé se convirtió en un símbolo eterno de fe y obediencia. El mundo había cambiado completamente después del día en que el cielo se abrió. El arca no solo salvó vidas, también preservó la esperanza para el futuro del mundo. Pero nadie olvidó el momento en que las primeras gotas comenzaron a caer del cielo. Noé había confiado en Dios incluso cuando nadie más creyó en él.
Gracias a esa fe, una nueva esperanza sobrevivió al fin del mundo antiguo. Incluso los animales parecían sentir la paz que había llegado después de la tormenta. El gigantesco arca permanecía silenciosa como testigo de aquel milagro imposible. Con el paso del tiempo, las aguas desaparecieron completamente de la tierra. La humanidad comenzó nuevamente bajo la promesa del arco iris eterno. La historia de Noé nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la fe puede convertirse en el refugio que salva nuestras vidas. Cuando todos dudaban, Noé decidió obedecer, y esa obediencia permitió que la esperanza sobreviviera al fin del mundo antiguo. A veces, las mayores tormentas llegan para cambiar nuestro corazón y guiarnos hacia un nuevo comienzo.